a la distancia. Que tengan un buen día, hasta pronto. Y ahora nosotros vamos a tomar contacto con el doctor Ricardo Fuentealba, médico jefe de la unidad de paciente crítico adulto del Sanatorio Alemán. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, doctor. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por estar con nosotros en este contacto. Nos gustaría saber, bueno, primero cómo está la situación también allá en el sanatorio para todos los trabajadores, a quienes también les extendemos un abrazo cariñoso y agradeciéndoles, por supuesto, la labor que han estado cumpliendo en esta pandemia. Bueno, la situación para nosotros es una situación de tranquilidad, pero a la vez de estar expectante y preocupado de la situación que estamos viviendo frente al aumento de casos que fue calificada por la autoridad sanitaria como un brote. Desde el primer momento nos hemos enfrentado a buscar los casos, a hacer el seguimiento y enfrentarlos como tal, comunicando a la Seremi que está trabajando con nosotros cuáles son los casos que estamos detectando y que sus potenciales contactos y cómo esto afecta a funcionarios y a pacientes. Si me permiten, antes de seguir hablando, yo quiero hacer un pequeño homenaje al personal del sanatorio, al funcionario, a los médicos, a los paramédicos, a las enfermeras, porque en realidad estoy súper orgulloso de estar a cargo liderando el equipo de la UCI que está tratando a estos pacientes. Sí, preguntarle también, doctor, porque sabemos que la clínica se ha estado preparando ya por lo menos desde enero para enfrentar esto del COVID-19. ¿Nos podría contar un poquito cómo ha sido ese plan? Bueno, la infección por SARS-CoV-2, que es el nombre técnico del virus, y la infección se llama COVID-19. Cuando se reportó en diciembre del 2019, los chinos lo publicaron, y después empezó la OMS a hacer los reportes de la pandemia, en el fondo, o de la epidemia, y después pandemia posterior. Inmediatamente empezamos a recibir reportes, literatura internacional principalmente, que estaba avisando frente a esta neumonía atípica con evoluciones graves que estaba afectando a los países orientales principalmente, de rápida distribución. Entonces en enero empezamos a tomar medidas que fueron capacitación del personal, entrenamiento en el uso de las medidas de protección personal, protocolizamos la unidad completa. De hecho, teníamos protocolizado el manejo de estos pacientes antes de que entrara el primer paciente aquí. Eso lo escribimos, se hizo la capacitación a los médicos, se hizo la capacitación al equipo de enfermería, al técnicos paramédicos. Y también una preparación psicológica, porque una de las cosas importantes es que nosotros, los que trabajamos en unidad de cuidado intensivo, y aprovecho de mandar también un saludo a todas las unidades críticas del país, sabemos que entre el 10 y el 70% de las personas que trabajan en unidades críticas se van a enfermar. Entonces, incluso los italianos publicaron cifras de sobre 80% de personas tienen conversión a IgM y UGG, o sea, desarrollan anticuerpos, tuvieron presencia del virus en su cuerpo. Por lo tanto, requería una preparación previa de meses que cuando llegaron los primeros casos estuvimos súper ordenaditos y súper estructurados en el funcionamiento. Claro, principalmente por... Sí, díganos, doctor. Y guiados principalmente por literatura internacional, que cabe recordar que este es un virus que lleva recién 3 meses y medio, casi 4 meses en la historia médica en la actualidad, y probablemente, como muchas veces hemos escuchado, es la peor pandemia que ha habido en los últimos 100 años. Claro, y cuya expresión y término en realidad no lo sabemos, no sabemos para dónde va. Todavía no sabemos bien qué es lo que estamos enfrentando, doctor. Ya nos decía usted que han preparado también a todos los funcionarios que trabajan en la unidad. ¿Con cuántas camas cuentan ustedes en UCI y en UTI? Bueno, la clínica y en general el equipo nos propusimos un desafío de atender pacientes COVID. O sea, asumir que íbamos a tener con todos los riesgos para el personal y íbamos a enfrentar y íbamos a hacer más junto a la red pública en atender estos pacientes. Por lo tanto, fue un desafío para nosotros prepararnos con esto y asumimos que podíamos llegar hasta 12, 24 camas críticas en el contexto ideal. Por supuesto que por enfermedad y teniendo en cuenta que el 50% de los funcionarios de esta UPC salen, la verdad es que estamos con un funcionamiento diario de cama que se va dando por la cantidad de funcionarios que tenemos. Entonces hemos aportado con 9 camas intensivos, hay días que podemos aportar con 12 camas de intensivo, hay días que podemos aportar con 6 camas de intensivo, pero todo eso lo vamos comunicando en forma diaria y se hace la comunicación
tanto a la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, tanto al Ministerio de Salud, tanto a la Seremi, de cuántas camas críticas podemos contar día a día, dependiendo de los funcionarios que están trabajando con nosotros día a día, la cantidad de enfermeras, la cantidad de paramédicos, la cantidad de kinesiólogos, la cantidad de auxiliares de servicio, la cantidad de médicos que pueden cumplir en mantener la unidad funcionando. Doctor, ¿han recibido pacientes solamente de Concepción contagiados con COVID? Hace 2 semanas atrás, por supuesto que ustedes entraron por la prensa, hubo un colapso de las unidades críticas en la región de la Araucanía. Se superó el 90% de capacidad y hubieron pacientes que tuvieron, durante un par de horas, no tuvieron posibilidad de ser conectados a ventilación mecánica, y nosotros rescatamos 3 pacientes del hospital de Temuco, o sea, de Temuco en general, porque rescatamos uno de una clínica y rescatamos 2 pacientes del hospital de Temuco. Uno de esos pacientes ya está extubado, en condiciones casi de irse para sala, y los otros 2 pacientes ha sido difícil su manejo porque tenían muchas enfermedades sobreagregadas. En la estadística de los países europeos y las estadísticas que están publicando en Norteamérica recién, porque recién se está viendo los brotes de Norteamérica, toda su expresión, la asociación con hipertensión, diabetes, es una asociación que produce mucha mortalidad. Entonces, los enfermos sobre 65, 70 años con esa asociación son pacientes muy difíciles de manejar y que el transcurso dentro de la UCI no baja de las 2 o 3 semanas. ¿Cuántos han sido los pacientes que ya han tratado hasta la fecha, doctor, con COVID-19 positivo? En la unidad hemos recibido un poquito más de 20 pacientes, de los cuales 7 han estado conectados en ventilación mecánica y hemos tenido 3 pacientes que han bordeado el 90% de mortalidad. De hecho, una de esas pacientes ha sido nuestra gran alegría porque ya está en su casa y con unos pronósticos de mortalidad sobre el 95%. En general ha habido pacientes pero también tenemos que lamentar el fallecimiento de un paciente. A pesar de todo lo posible, de aplicar todos los protocolos existentes de la literatura médica, por las condiciones y la enfermedad oncológica, con un mal pronóstico el que tenía de base, no pudimos hacer mucho más frente al contexto de la infección concomitante con un COVID. Entendemos que hacen todos los esfuerzos posibles ahí con el claro, equipo para ustedes también. Sabemos que es difícil, porque están ahí lidiando entre la vida y la muerte. ¿Qué pasa con esa sensación? Porque hemos visto algunos videos de personal médico que aplaude, personal médico que sube videos. ¿Cómo ha sido para ustedes el ver, o cómo sienten al ver a un paciente ya que está dado de alta? Bueno, esa es nuestra gran alegría, pues. Nosotros cuando extubamos el primer paciente COVID, pues esta paciente que más encima tuvo un gran impacto emocional para mí, porque cuando yo la dormí, me tocó dormirla, me tocó conectar el ventilador mecánico y me tomó la mano y me dijo que en ese caso me podía imaginar que era su hijo. En realidad fue un impacto súper fuerte. Yo cumplí años en la medicina intensiva y fue un impacto grande. Y cuando la extubamos a esa paciente no grabamos video, la verdad que respetamos mucho la privacidad del paciente, pero de la unidad aplaudimos todos y nos dimos un abrazo, o sea, un abrazo virtual, entre comillas, y dijimos ya, podemos, vamos para adelante. Y eso fue un momento súper emocionante y súper enriquecedor para el equipo, ¿no? Y así también cuando hemos sacado a otros pacientes nos damos un aplauso y seguimos. En realidad no nos hemos grabado, claro, porque consideramos que igual es un tema y tiene que tener el consentimiento del paciente. Probablemente esos videos que uno ve afuera se filtran, son videos internos, pero quizá en algún momento también se pueden filtrar algunos de nosotros, pero en este momento hemos respetado esa privacidad y lo hemos dejado en la interna. Pero de todas maneras es muy esperanzador, da también una sensación de alegría saber que han tenido pacientes recuperados, que para ustedes también es una sensación de esperanza y de alivio saber que hay un paciente que se recuperó gracias al trabajo que ustedes han hecho. Y en ese sentido, cuéntenos un poco cómo ha sido la dinámica por estos días. Ha sido un trabajo exhaustivo, sabemos que están con turnos bastante largos, que ha sido un desgaste también en lo físico, pero en lo emocional. Para todos los funcionarios de salud, de todas maneras, que tiene una recompensa, ¿no? Que es cuando ven que un paciente se va sano ya a su casa. La recompensa emocional, estos pacientes, yo debo confesar que lo hemos discutido con muchos colegas, yo con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva también, son probablemente los pacientes más graves que me ha tocado ver. Es un desafío para el médico que hace turno, para la enfermera, para el kinesiólogo, porque fluctúan en cuadros con neumonía,
muy inflamatorio, se producen cuadros que están descritos, que los comentarios los españoles, que son las tormentas citoquínicas, y cada día tiene su afán con estos pacientes. Entonces, hay días que trabajamos en recuperarlo de esta inflamación, hay días que trabajamos en sacarlo de la neumonía, y después cuando sale nos ponemos súper contentos. Entonces, nuestras metas son lograr paso a paso y ir avanzando. Cada día tiene afán distinto en eso. Entonces, cuando recuperamos los pacientes, cuando ya estamos en condiciones de sacarlo del tubo y volverlo a la respiración espontánea, es como, vamos, se puede. O sea, no es difícil. Consideremos que hay una revista médica que es famosa, que se llama JAMA, y que ayer publicó los estudios en Estados Unidos, los primeros reportes de Nueva York, y los pacientes que caían a ventilación mecánica tenían sobre 80% de mortalidad. En Chile eso no se da. Las razones, yo creo que la gente experta probablemente lo va a explicar. Nosotros de 20 pacientes y 7 o 8 en ventilación mecánica lamentamos el fallecimiento de una persona, y hemos recuperado 4. Entonces, no tenemos los números de los europeos, no tenemos los números de los países de Norteamérica, pero son nuestros números, son nuestros pacientes, y le ponemos todos los días para poder sacarlos adelante y devolverlos a su familia. Qué buena noticia, esa es la que nos está dando, doctora, nos da obviamente mucha más esperanza. Y a propósito de eso, de la esperanza, una cosa es trabajar en lo antes, como lo estaban haciendo en enero, viéndolo desde lejos. Hoy día, ya que están ahí, donde ya está presente el virus, ¿qué es lo más destaca usted de parte del equipo que trabaja ahí en el Sanatorio Alemán? Hay una cosa que ha marcado mucho, que se dio en forma natural. Nosotros tenemos una pizarrita de 40 por 60 que notamos como la actividad del día, lo puntual, ¿no? Pendiente y algo que es importante, no sé, hacer consulta para alguien o un examen que queda pendiente. Y en forma natural, el personal en la mañana, cuando llegábamos a la entrega de turno y repartíamos los pacientes y veíamos quién ve a quién, y hacíamos la visita técnica que diaria, que discutíamos cuáles son los planes de la unidad, cada personal en forma independiente se nos fue dando y cada uno escribía una frase motivacional, sin querer. Y eso me gustó mucho y lo incentivé desde el primer momento. Y pregunté el primer día cuando lo vi, dije, ¿quién escribió esto? Y me contestó una paramédico. ¿Yo esto le molestó? No, en ningún caso, todo lo contrario. Me parece que es necesario, y si quieren hacerlo, aquí está este muro, esta pizarra para escribirlo, y escriban todo lo que quieran, porque en realidad, o sea, yo aplaudo a mi equipo. O sea, insisto, son personas que están trabajando en un lugar que tienen la certeza en un 20-70% que se van a enfermar. No sé si otra persona sería capaz de trabajar en un trabajo que sabe que se va a enfermar en un 70% de probabilidades, en el peor de los casos, y en un 20% en el mejor. Claro que entonces, sí. Eso es tremendo. De verdad que el esfuerzo que hace todo el personal, desde auxiliar de servicio, haciendo aseo cada 1 hora en las unidades, desde el personal paramédico, teniendo turnos exhaustivos, teniendo que pronar a los pacientes, que en el fondo es cambiar la posición para mejorar la oxigenación, 4 veces al día o 4 pacientes al día, sacrificando en el fondo, sabiendo que ese contacto, a pesar de todas las EPP, son las medidas de protección personal que uno puede ocupar, igual puede llegar a infectar. Entonces, eso es para destacarlo, y ellos son realmente los héroes de la pandemia. O sea, cuando uno ve la famosa primera línea, uno escucha, solo uno palpa, en el fondo, como jefe, estando con ellos, y mi labor es estar con ellos, o sea, mantenerme cerca, ver con los pacientes, estar disponible día y noche, estar los fines de semana, que se sientan acompañados, un mensaje de motivación en la mañana, vamos que se puede, lo podemos lograr, y cuando sale la recompensa, salen los pacientes, ven la cara de alegría y la cara de como ya, por fin, vamos a casa para volver el otro día y seguir, es lo que te alienta. Claro. Es fuerte ver eso. Y levantar el ánimo, doctor, porque eso también es algo súper importante, cómo está el ánimo de todos los funcionarios en estos días. Como usted bien lo dice, son los héroes de esta pandemia. Quería preguntarle también en términos anímicos, ¿cómo les afecta la información, que también hay mucho flujo de información hoy día a través de los medios, a través de la prensa, respecto de las distintas situaciones que se van dando tanto dentro de la Clínica Sanatorio Alemán como el panorama general también del enfrentamiento de esta pandemia en nuestro país?
Mira, te voy a hablar del enfrentamiento del país. Yo creo que si somos exitosos o no somos exitosos, lo vamos a ver al fin de esta pandemia o cuando estemos en progreso de. Yo creo que las medidas en general, consideramos que esto es una enfermedad de 3 meses y medio de historia, en que extrapolamos datos de H1N1 del 2009 o de otras pandemias de influenza o de SARS o MERS, que son variantes de este coronavirus. Y no hay ningún antecedente en que uno pueda decir efectivamente esta era la solución o esto no era la solución, o esto era así o esto era lo contrario. Yo creo que si no tenemos un pique un pique de infectados y no hemos visto sobrepasado es el sistema sanitario y tenemos camas disponibles afortunadamente todavía, es porque alguien ha hecho bien las cosas. Eso lo digo desde la clínica, desde la cancha misma. Y eso hay que valorarlo, o sea, independiente de en el fondo, el color político que uno pudiese tener, o las afinidades, o el compartir políticas públicas, el que no tengamos un pic ni sobrepasado el sistema sanitario, creo que como médico o clínico es lo más destacable en este punto. Desde el punto de vista individual de nosotros en el sanatorio, por supuesto que afecta el ánimo, porque tú comprenderás que un equipo que trata de hacer lo mejor posible, que se entrega, y en eso hay fe absoluta, a sus pacientes, que hemos tratado de manejarlos con muchos protocolos desde enero, febrero, con capacitaciones al personal, con vigilancia. De hecho, un día puse de incógnito a una enfermera de infecciones de la clínica, la puse en incógnito, disfrazada como de pabellón, y la puse a hacer pautas para revisar si se estaban lavando bien, no estaban lavando bien las manos, o ocupando bien sus mecanismos de protección como autocontrol. Y anduvimos bien. Entonces, a pesar de eso, que en el fondo se cuestione esto en la íntima del personal, en la sensación, es como estoy tratando de hacer lo mejor posible y a pesar de eso igual tengo un cuestionamiento. Sí, yo creo que el principio de esto es que, yo creo que lo más destacable en la gente que trabaja en crítico es que en las estadísticas internacionales hablan de un 50, de un 20 a un 70% de gente que trabaja en una UCI que se va a infectar y hasta un 20% de gente que trabaja en un centro hospitalario que se va a infectar. Claro, y de hecho ustedes están haciendo historia, ya lo he dicho, este es un virus que está muy nuevo, sobre todo en nuestro país, y es curioso también que la UCI se haya creado en torno también a una pandemia mundial como fue la polio. ¿Qué ha sido lo bueno y lo malo de todo esto? Porque están las dos aristas y es bueno poder conocer desde ustedes qué ha sido lo bueno y lo malo de lo que se ha vivido hoy día en torno al COVID-19 ahí junto al equipo. Lo bueno es el trabajo en equipo. O sea, lo bueno es saber que en estas circunstancias cuánto pesa, cuánto vale el esfuerzo de cada uno y cómo son capaces de dar, aunque no se crea, porque es sorprendente cómo se ve que uno en febrero veía videos de China o veía videos de Italia como el sacrificio y uno no lo está viendo ahora mismo. Y eso ha sido tremendamente positivo y sorprendente para mí y reconfortante como jefe y para la directorio de la clínica, como todos han puesto a servicio de. No he visto mezquindad ni he visto egoísmo en decir yo no estoy ahí porque me tengo miedo, ¿no? Todo lo contrario, las personas se han entregado al máximo. Así que eso para mí ha sido lo positivo, lo destacable, el sacar adelante los pacientes, en devolverle a su casa. A mí me tocó, conversé por teléfono con un familiar de una paciente, preguntarle cómo estaba, y fue súper reconfortante que ella se estaba levantando en su casa, que ya iba al baño solita, y estos detalles, eso lo manifiesta mi equipo, importante lo que diga el día. Y lo complejo es que lo más complejo, tratar de abstraerme un poco del tema que nos convoca, o sea, que en el fondo nos está afectando, lo más complejo ha sido, ver el perder pacientes, el ver que se agravan y lamentablemente ver fallecer a un paciente. Ha sido extremadamente complejo y ha habido que trabajar con el ánimo del personal. Y lo otro ha sido el ver cómo tu equipo siente que
que a pesar de todo el esfuerzo, igual hay un cuestionamiento en eso. Entonces eso es complejo de manejarlo, no es fácil y espero que no nos afecte el ánimo para adelante, porque que requiere un trabajo diario, requiere tenerlo motivado. Muchas veces uno también cae, si uno también es persona, tiene familia, tiene niños, tiene historia, hay días, entonces no siempre puede ni va a poder mantener el ánimo siempre, pero creo que una labor importante es mantener. Bueno, nos sumamos nosotros también a esa entrega de ánimo y agradecimiento, por supuesto, a la labor que están cumpliendo ustedes ahí en el Sanatorio Alemán como unidad de pacientes críticos adultos, y también a todos los funcionarios de la salud de nuestro país, que hoy día son los héroes ante esta pandemia. Doctor, le agradecemos por este contacto y le mandamos un abrazo virtual. Muchas gracias. Y ánimo en lo que se viene. Muchas gracias por este contacto.